Hay momentos en la vida en que el silencio pesa. El dolor, aunque invisible, se siente como una presencia constante y a veces nos preguntamos si todo eso tiene algún sentido. Friedrich Nietzsche, un pensador que caminó entre sombras y claridad, se atrevió a decir que el sufrimiento no solo es inevitable, sino necesario, pero no como castigo, sino como forja. En este viaje que estás por emprender, te invito a dejarte llevar por ideas suaves, pero poderosas. No necesitas tomar apuntes, ni mantenerte en guardia. Solo permite que las palabras se deslicen lentamente, como el sonido de la lluvia al otro lado de una ventana, con calma, con profundidad. Vamos a explorar la filosofía de Nietzsche, no desde el intelecto ansioso, sino desde la serenidad de quien escucha sin prisa. Porque quizás al final descubras que tu sufrimiento no fue en vano y que en sus brasas se esconde algo extraordinario. Comencemos. El peso de la sombra, comprendiendo el sufrimiento inevitable. Imagina por un momento un árbol solitario en la cima de una montaña. Ha soportado tormentas, vientos helados y sequías implacables. Sus ramas retorcidas y fuertes cuentan la historia de cada batalla, o por el contrario, fueron aquellos en los que enfrentaste un desafío, superaste un obstáculo o te recuperaste de una pérdida. Es en esos momentos de adversidad donde a menudo encontramos la mayor claridad, la fuerza interior que no sabíamos que poseíamos y una apreciación más profunda por la vida. Una herramienta afilada, sí, pero capaz de esculpir el espíritu humano de formas que la comodidad jamás podría. Lo somete al fuego intenso, lo golpea con fuerza, lo dobla y lo estira. Parece un proceso brutal, pero es solo a través de esa presión y ese calor que el metal se vuelve más fuerte, más resistente, capaz de soportar mucho más de lo que podría haberlo hecho en su estado original. Estas experiencias, por dolorosas que sean, nos brindan una profundidad y una sabiduría que no pueden ser adquiridas de ninguna otra manera. Nos enseñan a bailar en la cuerda floja, a encontrar equilibrio en el desequilibrio, a transformarnos en lo que Nietzsche llamaría un espíritu libre. No se trata de una resignación pasiva, de simplemente aceptar lo que venga. Es mucho más profundo y activo que eso. Para él, el dolor es la forja donde se templa el acero de nuestra voluntad. Es ver cada experiencia, cada momento, cada sufrimiento como una pieza indispensable en el mosaico de nuestra vida. Y no solo aceptarla, sino celebrarla. Simplemente significa que una vez que el sufrimiento se presenta, lo abrazamos como una oportunidad para el crecimiento, para la autosuperación. Es una actitud de gratitud radical hacia la vida en su totalidad, con todas sus luces y sus sombras. Al adoptar el amor fati, dejamos de ser víctimas de nuestras circunstancias y nos convertimos en los creadores activos de nuestro destino. Es alguien que ha mirado al abismo de la existencia, ha aceptado su naturaleza trágica y, a pesar de ello, ha afirmado la vida con una voluntad inquebrantable. Nos liberamos de la necesidad de controlar lo incontrolable y encontramos una profunda paz en la aceptación incondicional de lo que es. En cambio, se define por su capacidad de crear sus propios valores, de forjar su propio camino, de enfrentar la adversidad con coraje y de encontrar un profundo significado en su propia existencia, incluso en medio del caos y el sufrimiento. Cuando estamos cómodos, tendemos a permanecer estancados, a seguir patrones preestablecidos. No se queja de la carga, la convierte en una fuente de fuerza. Es alguien que ha dominado sus propias pasiones, ha transformado sus debilidades en fortalezas y ha alcanzado una autonomía y una libertad que pocos logran.
Es en esa búsqueda de significado donde el sufrimiento deja de ser una carga y se convierte en un catalizador para algo extraordinario. Es el resultado de la forja del espíritu en la adversidad, la manifestación más elevada de la voluntad de poder individual. Un artista no se queja de las pinceladas oscuras o de los colores menos vibrantes. Son de hecho la prueba de tu fortaleza, los grabados en el acero de tu espíritu. Son la materia prima con la que puedes forjar una vida extraordinaria. Hemos caminado por las ideas de Nietzsche. Hemos mirado de frente al sufrimiento y hemos descubierto su potencial transformador. Sabe que cada trazo, cada tono, contribuye a la complejidad y la belleza final de la pieza. Recuerda que no estás solo en tu lucha y que en las brasas de tu sufrimiento se esconde la chispa de algo verdaderamente extraordinario. La guía de Nietzsche no es un manual de autoayuda con pasos sencillos, sino una invitación a una transformación profunda de la perspectiva. De la misma manera, Amor Fati nos invita a ver el sufrimiento no como un error a corregir, sino como un elemento crucial que añade profundidad y significado a nuestra existencia. No es una señal de que algo anda mal contigo, sino una parte intrínseca de ser humano. Cuando te encuentres en una situación difícil, en lugar de quejarte o de victimizarte, intenta preguntarte: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puede esta experiencia hacerme más fuerte, más sabio, más compasivo? ¿Qué recursos internos puedo descubrir en mí mismo que no sabía que tenía? Al dejar de resistirlo con tanta fuerza, permites que se abra un espacio para la reflexión y el crecimiento. Pero cuando el dolor irrumpe en nuestras vidas, nos saca de esa inercia, nos empuja a buscar nuevas soluciones, a desarrollar nuevas perspectivas y a encontrar una resiliencia que desconocíamos. ¿Creerías que ese árbol podría alcanzar la misma grandeza si hubiera crecido en un invernadero protegido de todo? Es importante aclarar que el superhombre no es una figura literal o un ser superior con poderes sobrenaturales. Es un ideal humano, un arquetipo de autosuperación y de máxima realización personal. La vida, al igual que la naturaleza, no nos ofrece un camino siempre soleado. Nietzsche entendió esto profundamente. Para él, el sufrimiento no es una anomalía, un error del sistema, sino una parte intrínseca de la existencia humana. Es la sombra que acompaña a la luz, el contrapunto necesario para apreciar la melodía de la vida. Vivimos en una cultura que a menudo nos empuja a evitar el dolor a toda costa. Nos prometen la felicidad como un estado perpetuo, una meta alcanzable a través del consumo, la comodidad y la eliminación de cualquier malestar. Pero esta promesa, según Nietzsche, es una ilusión peligrosa. Al rechazar el sufrimiento, rechazamos una parte fundamental de nuestra experiencia y al hacerlo, nos negamos la oportunidad de crecer y de conocernos verdaderamente. Piensa en los momentos más significativos de tu vida. ¿Fueron acaso aquellos en los que todo fue fácil y sin esfuerzo? La forja del espíritu, como el dolor nos transforma. Nietzsche veía el sufrimiento no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta. Imagina a un herrero, no usa la delicadeza para moldear el metal. De manera similar, el sufrimiento nos obliga a confrontar nuestras debilidades, a cuestionar nuestras creencias más arraigadas y a reevaluar lo que realmente importa. Es a través del sufrimiento que aprendemos a valorar la salud cuando la hemos perdido, la amistad cuando nos sentimos solos, la esperanza cuando estamos al borde de la desesperación. Más allá de la queja, abrazando el amor fati. Uno de los conceptos más poderosos de Nietzsche, y quizás el más desafiante, es el amor fati. Literalmente,
significa amor al destino. Amor fati es la capacidad de amar todo lo que nos sucede, lo bueno y lo malo, lo agradable y lo doloroso, como si lo hubiéramos elegido nosotros mismos. Imagina que eres un artista y tu vida es tu obra maestra. Esto no significa que debamos buscar el dolor o que debamos ser masoquistas. El superhombre, la cima forjada en la adversidad, todo este proceso de confrontar el sufrimiento y abrazar el amor fati, tiene un propósito final en la filosofía de Nietzsche, a la emergencia del superhombre. El superhombre es aquel individuo que ha trascendido los valores impuestos por la sociedad, la moral de rebaño y el miedo al sufrimiento. Imagina a alguien que no se define por lo que posee, por lo que los demás piensan de él o por la ausencia de dolor en su vida. El superhombre no evita el sufrimiento, lo utiliza como un trampolín. El eco en tu propia vida de la teoría a la acción. Ahora que hemos explorado estas ideas, quizás te preguntes cómo se aplica todo esto a tu vida diaria, a tu propio sufrimiento. El primer paso es reconocer que el sufrimiento, aunque indeseado, es una oportunidad. Luego, puedes comenzar a practicar el amor fati en pequeñas dosis. No se trata de ser feliz con el dolor, sino de encontrar un significado en él. Conclusión: el valor incalculable de tus cicatrices. Así que, aquí estamos, al final de este viaje. Tu dolor, tus cicatrices, tus batallas internas no son signos de debilidad o fracaso. La grandeza, según Nietzsche, no reside en la ausencia de sufrimiento, sino en la capacidad de abrazarlo, de transformarlo y de afirmar la vida en su totalidad, con todas sus contradicciones y desafíos. Así que la próxima vez que el silencio pese y el dolor se sienta como una presencia constante, recuerda las palabras de Nietzsche. ¿Cómo podrías comenzar a ver el sufrimiento en tu vida? No como un obstáculo, sino como una oportunidad para forjar algo más grande en ti mismo. Ensu Juventud. Friedrich Nietzsche no era el filósofo imponente y a veces temido que conocemos hoy. Era un hombre profundamente retraído e introspectivo, cuya existencia fue marcada desde temprana edad por la enfermedad persistente y la pérdida constante. Desde su infancia, sufrió de dolencias crónicas que lo acompañarían toda su vida, siendo las migrañas debilitantes, quizás las más notorias, capaces de confinarlo a la oscuridad durante días, impidiéndole incluso la lectura o la exposición a la luz. Por el contrario, es el árbol que ha sido expuesto al viento implacable, a las heladas cortantes del invierno, al sol abrasador del verano y al paso inclemente del tiempo. Sus raíces se aferran con una tenacidad inquebrantable a la tierra, su tronco se vuelve más denso y robusto, y sus ramas, aunque quizá retorcidas y nudosas por las batallas libradas, son inquebrantables. Su resiliencia es una crónica de su exposición a la intemperie. Nietzsche no lo plantea como una creencia metafísica literal, sino como un experimento mental radical, una prueba de fuego para nuestra actitud hacia la vida. Nos lanza una pregunta que busca confrontarnos con nuestra propia voluntad de vivir. ¿Qué pasaría si tuvieras que vivir esta misma vida exactamente como la has vivido? Su mensaje era, por el contrario, profundamente exigente, pero a la vez radicalmente liberador, en una verdad serena y poderosa que resuena con la quietud de la noche. No tiene prisa, y como la aceptación de tus propios desafíos puede ser el inicio de tu fortaleza inquebrantable. Es un proceso orgánico, un viaje gradual de autodescubrimiento y autosuperación que requiere paciencia infinita, autoaceptación radical y una voluntad férrea. Al igual que tú, ahora te dispones a descansar
permitiendo que estas ideas profundas de Nietzsche floten en el aire nocturno. Se instalan con suavidad en tu interior, no para generarte angustia o desasosiego, sino para sembrar una semilla de profunda reflexión, de resiliencia y de fortaleza silenciosa. Es un llamado a abrazar la totalidad de tu experiencia vital, sabiendo que incluso en los rincones más oscuros y dolorosos de la existencia reside el potencial inmenso para una transformación sublime y un crecimiento sin límite. Nos invita a reconocer que el dolor, la adversidad y el sufrimiento pueden ser la piedra angular, el cimiento inquebrantable sobre el que construyes tu versión más elevada de ti mismo, tu superhombre, no en un sentido de superioridad moral o física sobre otros, sino como la encarnación de tu potencial más auténtico y potente, liberado de las cadenas de la debilidad y la reactividad, con todos sus dolores, sus errores, sus alegrías fugaces y sus profundas desilusiones, una y otra vez, por toda la eternidad, sin cambiar absolutamente nada, ni el más mínimo detalle. La aceptarías con una afirmación gozosa, con un sí rotundo y entusiasta. La amarías con todo tu ser, deseando que se repitiera infinitas veces. Si tu respuesta es un no categórico, si la mera idea te genera repulsión, arrepentimiento o desesperación, entonces quizás aún no has encontrado tu verdadero camino, tu porqué, fundamental, aquello que le da sentido y valor intrínseco a tu existencia, más allá de la mera búsqueda de placer o la evitación del dolor. El eterno retorno es, en esencia, un filtro ético y existencial, un criterio supremo para medir la plenitud, la autenticidad y la alegría con la que vivimos. Es una invitación a amar nuestro destino, incluso en sus aspectos más difíciles. Esta fragilidad física, casi paradójica, contrastaba con una mente ardiente, insaciable, impaciente por comprender el mundo en su totalidad, sin concesiones ni autoengaño. Por el contrario, se forjan y se cultivan en el roce constante con la incomodidad, en el enfrentamiento directo con aquello que nos desafía, nos pone a prueba, nos exige superarnos. Lo escuchaba con una atención plena, casi con una curiosidad científica, pero desprovista de resignación pasiva. Su objetivo no era lamentarse, sino comprender, extraer de esa experiencia su significado más profundo, su enseñanza oculta, y asombrosamente aprendía de él. La clave, decía, no es simplemente evitar el sufrimiento o buscar la comodidad a toda costa, sino transmutarlo, darle una forma, un propósito, un para qué existencial. Esta transmutación implica una alquimia del alma, convertir el plomo de la pena en el oro de la sabiduría y la fortaleza. Se nutre en el roce con el abismo de nuestra propia existencia, con la confrontación de nuestros límites y miedos más profundos. Y él mismo, como ya mencionamos, fue un testimonio viviente y doloroso de esta filosofía. Sus migrañas eran tan intensas que lo obligaban a pasar días enteros encerrado en la oscuridad más absoluta, incapaz de leer o de tolerar la más mínima luz. Su cuerpo era, sin duda, frágil y limitante, una cárcel para su espíritu inquieto. Sin embargo, su mente, lejos de sucumbir, encontraba en ese mismo encierro, en esa privación sensorial y en la experiencia misma del dolor, la posibilidad de repensar la vida, desde sus cimientos, de desmantelar convenciones filosóficas arraigadas y de construir nuevas perspectivas desde la más profunda y forzada introspección. El encierro físico paradisiaco se transformó en una inmensa liberación intelectual y creativa. Esta dualidad entre la limitación corporal y el vigor intelectual no solo fue una constante en su vida, sino que se convirtió en la cuna fértil de su pensamiento más radical y transformador. Nietzsche
con una lucidez poco común. No tardó en alejarse de las verdades cómodas y las seguridades establecidas que la sociedad y la cultura de su tiempo ofrecían. Abandonó el abrigo de la religión tradicional y las convenciones morales, no por simple desprecio, rebeldía juvenil o un nihilismo vacío. Su motivación era mucho más profunda, una búsqueda insaciable de autenticidad, una verdad que sentía ausente en los dogmas prefabricados y los consuelos superficiales. Fue precisamente allí, en medio de sus propios tormentos personales, su profunda soledad intelectual y su confrontación directa con la angustia existencial, donde comenzó a vislumbrar una idea que cambiaría para siempre el curso del pensamiento moderno, a la noción del dolor, no como una maldición, sino como un maestro implacable y necesario. Pero, ¿a qué dolor se refería Nietzsche? No era el sufrimiento masoquista, no el castigo divino, ni la autocompasión estéril que nos inmoviliza. Su propuesta era mucho más audaz y demandante. El dolor asumido de manera consciente, mirado de frente, atravesado con valentía y sin distracción ni evasión. No se trata de buscar el dolor, sino de no rehuirlo cuando se presenta como parte ineludible de la existencia. Nietzsche, con su estilo aforismático y contundente, inmortalizó esta visión al escribir que aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Esta frase encapsula la esencia de su filosofía. El sufrimiento, argumentaba, no debe ser evitado a toda costa o visto meramente como un obstáculo a superar. Por el contrario, en muchas ocasiones es el umbral ineludible y purificador hacia un yo más fuerte, más auténtico, más libre y más pleno. Es en la confrontación directa y sostenida con la adversidad donde se templan el carácter, se forja la voluntad y se revela la verdadera capacidad de un individuo. Para comprender la profundidad de la idea de Nietzsche, podemos mirar a la naturaleza misma, lo más resistente y duradero. No es aquello que ha permanecido siempre protegido en un invernadero, ajeno a los elementos. Así también, Nietzsche pensaba que la fortaleza interior y la verdadera grandeza del espíritu no nacen del confort, de la ausencia de problemas o de una vida placentera y sin desafíos. En vez de huir del dolor, de buscar desesperadamente la anestesia o la distracción, Nietzsche eligió una vía mucho más exigente al contemplarlo directamente. Es en este punto donde Nietzsche introduce una de sus ideas más provocadoras y centrales. ¡Qué desafío! La base misma de nuestra existencia, el concepto del eterno, retorno de lo mismo, una verdad serena y transformadora a la arquitectura del yo más elevado. En esta primera etapa de su pensamiento, Nietzsche no ofrecía recetas rápidas para la felicidad instantánea, ni un consuelo fácil que diluyera la dureza y la complejidad de la existencia humana y esa construcción del yo más elevado. Estás listo para explorar cómo tu propio porqué puede emerger de la quietud de la noche. Detente por un momento en esta quietud nocturna que te envuelve y permite que tu mente contemple la palabra bueno. Ahora, haz lo mismo con la palabra malo. ¿Qué imágenes vívidas surgen en el eco silencioso de tus pensamientos, de las instituciones religiosas, de los sistemas educativos y de la sociedad en general? Ni de hacer lo que se te antoje sin mirar atrás, sumiéndote en el caos o la autodestrucción. Requiere una disposición profunda a estar contigo mismo, en una profunda e ininterrumpida introspección, sin el eco constante de las voces ajenas que juzgan, dictan lo que debes hacer o intentan imponer sus verdades sobre la tuya. Significa mirar hacia adentro con valentía, incluso en los rincones más ocultos de tu psique, aquellos que preferirías
no explorar. Era por el contrario un acto espiritual en el sentido más profundo y elevado. Significa de hecho tener valores, pero de una manera mucho más profunda, más consciente y más arraigada en tu ser. Significa elegirlos activamente, construirlos día a día en tu propia experiencia de vida y vivirlos con una convicción inquebrantable, sin la ansiedad que produce la necesidad constante de validación externa o la preocupación paralizante por el juicio ajeno. Al final, esta tercera parte del sendero silencioso nos deja con una idea suave, casi un susurro en la noche, pero inmensamente poderosa y liberadora, aunque tu juicio propio puede volverse una brújula clara, tranquila y silenciosamente firme. No porque posea todas las respuestas absolutas para cada situación de la vida, sino porque ha aprendido lo más importante, lo más esencial a escucharse a sí mismo, a su propia inconfundible verdad interior en la quietud profunda de la noche. Un ejercicio continuo de refinamiento personal y moral, que solo puede hacerse en el silencio de la contemplación interna, lejos del ruido externo, las distracciones y las presiones sociales. Y cuando ese juicio propio se cultiva con esmero, se fortalece con la experiencia y se asienta profundamente en el ser. Ya no es necesario discutir sin fin, defenderse constantemente de las críticas o intentar imponer tus valores a los demás, porque lo que se sabe desde dentro, con una convicción profunda, inquebrantable y nacida de tu propia experiencia, no necesita defensa externa ni justificación constante. Su verdad, tu verdad, resplandece por sí misma, con una calma inconfundible. Y en ese acto de autoexploración encontrar ahí, en medio de dudas legítimas, deseos complejos, anhelos profundos y las inevitables contradicciones inherentes a la condición humana, una brújula que no apunta al norte universal de todos, sino al tuyo propio único e intransferible. Es un acto de profunda autoconfianza y de autodescubrimiento constante, un viaje hacia tu propia verdad. Se trata, por el contrario, de afinar tu sensibilidad moral, de desarrollar una capacidad intuitiva y reflexiva para discernir lo que verdaderamente te construye. Por el contrario, su objetivo era mucho más elevado y constructivo, aún proponía la madurez existencial. La madurez de quien deja de juzgar cada situación, cada persona y cada acción con moldes heredados o preceptos externos que ya no le pertenecen o no resuenan con su ser más auténtico. Es la madurez de quien comienza a preguntarse, con una profunda y sincera honestidad, en cada encrucijada de la vida: ¿esto es fiel a lo que verdaderamente soy? ¿Esto me acerca a mi propia versión más elevada, a mi potencial más auténtico y a mi propósito más profundo? Es un discernimiento que trasciende el bien y el mal convencionales para abrazar una ética de la autosuperación y la más pura, innegable autenticidad, lo que te eleva como ser humano y lo que te permite florecer en tu máxima expresión individual. Se trata de observar tus propios valores con la misma dedicación, cuidado y atención meticulosa con la que un jardinero experto atiende su terreno más preciado, con una atención constante a sus necesidades, con honestidad brutal sobre lo que realmente sientes, crees y valoras, y con una paciencia infinita para dejar que tus propios valores maduren, se enraícen profundamente en tu ser y a su debido tiempo den frutos auténticos y significativos, y que a menudo aceptamos de forma casi inconsciente, sin una reflexión crítica, puede transformarse de forma casi imperceptible en una prisión suave, cómoda y engañosa. Esta prisión no está hecha de barrotes de hierro que se ven a simple vista. No es un confinamiento físico, más bien, está construida con juicios automáticos, con la culpa infundada que nos paraliza, con las expectativas externas que se infiltran en nuestro ser
más profundo y coartan nuestra libertad más intrínseca y nuestra autenticidad más genuina. Nos encadenamos a una conformidad que, aunque pueda parecer segura y nos evite conflictos superficiales, en el fondo nos impide florecer plenamente como individuos únicos. Pero, ¿y si tu brújula moral, esa guía interna que te orienta en el vasto y complejo laberinto de la vida, no tuviera que coincidir necesariamente con la de todos los demás? Y si pudieras aprender a confiar de forma profunda y radical en tu propio juicio y discernimiento, no como un acto de rebeldía vacía o de egoísmo destructivo, sino como una profunda responsabilidad hacia tu propia vida, tu propia verdad interior y tu devenir individual, tu proceso de convertirte en quien realmente eres. ¿Qué sensaciones profundas te provocan estas categorías tan omnipresentes y arraigadas en nuestra conciencia? Al proponer una vía diferente, habló de una ética personal, una moralidad que no es un conjunto de reglas impuestas desde afuera por autoridades externas, ni una repetición mecánica y sin sentido de preceptos ajenos, ni un mero adorno social para aparentar virtud o corrección. Es una ética que se construye desde dentro, desde lo más profundo de uno mismo, con cada decisión consciente, con cada paso dado en el sendero de la vida. Se forja día a día en la soledad y el silencio de la propia conciencia. Se nutre de la reflexión profunda, pensando lentamente, sopesando las situaciones con detenimiento y honestidad, equivocándose a veces, porque el error, lejos de ser un fracaso definitivo, es una parte ineludible, valiosa y a menudo dolorosa del aprendizaje y del crecimiento humano, pero siempre actuando, a pesar de las dudas, desde una profunda y radical integridad personal. Esta ética no es un capricho. Quizás resurjan gestos aprendidos desde la infancia, aquellas sutiles o evidentes expresiones de aprobación o desaprobación que internalizaste casi sin darte cuenta. Quizás resuenen en tu memoria frases que escuchaste repetidamente desde tus primeros años. Esto está bien hecho. Esto no se hace de ninguna manera. Esto es lo correcto, lo que se espera de ti. Esto está mal, es inaceptable. Estas dicotomías morales se instalan en nuestra conciencia colectiva y personal como verdades absolutas, como pilares incuestionables de la realidad. Y, sin embargo, Friedrich Nietzsche, con su aguda capacidad de cuestionamiento y su espíritu implacable de indagación filosófica, se atrevió a plantear la pregunta fundamental, la que pocos se atreven a formular. ¿Quién decide realmente lo que es bueno o malo en su esencia más profunda? Y, más allá de la superficie de las convenciones, ¿cuáles son las verdaderas razones, los propósitos ocultos, las motivaciones subyacentes que dan origen y perpetúan esas definiciones que tanto nos condicionan? En su obra seminal, y para muchos revolucionaria, Más allá del bien y del mal, Nietzsche no busca ofrecerte un nuevo conjunto de dogmas morales para que los aceptes ciegamente, como si fueran una nueva tabla de mandamientos. Su propósito es mucho más profundo, más radical y, en última instancia, profundamente liberador. Invita a cuestionar activamente las bases mismas de tus propias convicciones morales. Te desafía a mirar con ojos nuevos, más allá de las categorías fijas y binarias, más allá de lo que se da por sentado como moralmente incuestionable en tu cultura, tu entorno o tu educación. Porque, como él observó con una perspicacia devastadora que a menudo chocaba con la comodidad de su tiempo, muchas veces lo que se etiqueta como bueno no es, en realidad, más que aquello que resulta cómodo, útil o convenientemente funcional para otros, para el grupo dominante, para la norma social establecida o para mantener un orden preexistente. Lo bueno se convierte
en una herramienta de control social. Y por el contrario, lo que se denomina malo es, con una frecuencia asombrosa, aquello que desafía esa norma, que incomoda a la mayoría o que amenaza el statu quo establecido. Es lo diferente disruptivo, lo que no encaja en el molde preestablecido, lo que se atreve a salirse del camino trillado y seguro. Es lo que por su singularidad puede desestabilizar la complacencia colectiva. Nietzsche observó con clarividencia que la moral tradicional, esa que heredamos de nuestras familias, Nietzsche, no se trata, de ninguna manera, de ignorar las consecuencias de tus actos o de caer en un libertinaje irresponsable que cause daño a otros o a ti mismo. Este camino hacia una ética personal, forjada desde la autenticidad más pura, requiere una calma especial, una serenidad interior que a menudo es difícil de alcanzar en el mundo moderno. Nietzsche no proponía el caos moral ni la disolución de todos los valores en un nihilismo destructivo o una anarquía existencial. En su filosofía, este discernimiento propio, esta capacidad de autojuicio consciente y autónomo, no era un acto de arrogancia egoísta o de una supuesta superioridad sobre los demás. Así, caminar verdaderamente, más allá del bien y del mal, no significa abogar por la moralidad o vivir sin principios rectores que te guíen. Imagina por un instante la imagen de un diminuto, casi imperceptible, brote verde que surge con una tenacidad asombrosa y casi milagrosa entre las grietas de un árido terreno, abriéndose paso a través de duras piedras y concreto. Este brote no emerge porque haya recibido una invitación formal, ni porque el mundo se lo haya facilitado con condiciones ideales de suelo fértil, agua abundante y sol perfecto. Por el contrario, lo hace porque dentro de sí, en lo más profundo de su esencia biológica, existe una fuerza silenciosa pero imparable, una compulsión innata que lo empuja inexorablemente a crecer, a extenderse hacia la luz, a persistir contra toda adversidad. No es algo que se busca solo en momentos de crisis o para llenar un vacío. Es una necesidad intrínseca y vital, una exigencia ineludible de la vida misma, de la existencia. La vida, en su esencia más profunda, nos impulsa constantemente a ir más allá de lo que somos en un momento dado, a convertirnos en algo nuevo, más complejo, más consciente y en última instancia, más auténtico, y renunciar conscientemente a las máscaras cómodas que hemos construido a lo largo de los años para encajar socialmente. Por el contrario, es una responsabilidad que nace de un compromiso inquebrantable y profundo con tu propia existencia, con tu propia autenticidad radical y sin concesiones. Nietzsche, con su estilo directo y desafiante, no te diría la frase superficial y a menudo vacía que escuchamos en todas partes: «Hanse feliz». Durante largos periodos se retiró voluntariamente del bullicio y la superficialidad del mundo académico y social, porque la transformación real y duradera no necesita espectadores ni aplausos externos. No es un espectáculo. Sucede en lo íntimo, en el diálogo honesto y a menudo doloroso con uno mismo, en la silenciosa forja del alma, lejos de las miradas ajenas y de la aprobación social. Un descanso de la carga de la impostura, un dejar de fingir, un soltar las pesadas cargas de las expectativas ajenas y de la necesidad de aprobación. Es un permitirte simplemente ser auténtico y sin adornos, un estado de profunda aceptación de tu propia unicidad. Mientras escuchas el murmullo suave de este pensamiento, verás que no exige ni presiona, sino que simplemente invita a que despliegues tu propia voluntad de poder, a que te conviertas
en el arquitecto consciente de tu propio ser. Es un trabajo interno que exige soledad y valentía. Vivía en pequeñas aldeas suizas o italianas, en habitaciones a menudo frías y austeras, en medio de majestuosas montañas solitarias que se erguían como símbolos de su propia búsqueda, profundamente liberadora. No hay necesidad de ser alguien más, de pretender una personalidad que no te pertenece, o de encajar a la fuerza en moldes externos que te constriñen. Solo hay necesidad de ser tú mismo, pero en tu forma más afinada, más honesta, más libre, más potente y más auténtica. Es un proceso de destilación del ser. Escribía con la serenidad del que no tiene apuro, permitiendo que sus pensamientos maduraran lentamente, como frutos en el árbol del tiempo. Sus ideas no surgían de debates frenéticos, sino que caminaban con él mientras cruzaba senderos nevados en los Alpes o escuchaba el lento y majestuoso paso de las nubes por el cielo. Él te diría, con una honestidad mucho más profunda y demandante en sé lo que eres. Y esta invitación, lejos de ser un permiso para la complacencia, implica a menudo el coraje inmenso de enfrentar partes difíciles de ti mismo, incluso aquellas que consideras oscuras, incómodas, vergonzosas o indeseables, para protegernos o para evitar la confrontación con nuestra propia vulnerabilidad. Donde muchas veces se encuentra la semilla de tu mayo, claridad, de tu liberación genuina y de tu verdadera fuerza inquebrantable. Es solo al reconocer, aceptar e integrar la totalidad de nuestro ser, tanto la luz como la sombra, tanto nuestras virtudes como nuestros defectos, que podemos alcanzar una verdadera plenitud e integridad existencial. Es una metamorfosis profunda, una verdadera transfiguración del ser, comparable a la de una humilde oruga que, a través de un proceso misterioso e interno, se convierte en una majestuosa mariposa. Sin embargo, no es un cambio repentino, ni una explosión dramática y espectacular que ocurre de la noche a la mañana. Es una transformación que sucede en silencio, de manera gradual e imperceptible en su día a día, como el cambio lento y constante de las estaciones que moldea el paisaje sin un solo estruendo audible. Press-on, o como el agua que, gota a gota, con una persistencia incansable, va modelando lentamente la roca más dura a lo largo de Iani. Esta es la paciencia, la tenacidad y la insistencia silenciosa que exige la voluntad de poder en la vida de un individuo. Es una fuerza evolutiva interna. Nietzsche, con su visión penetrante y su capacidad para desvelar las fuerzas motrices ocultas de la existencia, identificó esa fuerza fundamental, no solo en la indomable persistencia de la naturaleza, sino en cada ser vivo, desde la amiba más simple hasta el ser humano más complejo. Por el contrario, nos concebía como un puente en constante construcción, un tránsito continuo, una cuerda tendida sobre el abismo entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Somos algo que todavía no es, una promesa latente, pero que tiene la capacidad y la posibilidad intrínseca de llegar a ser mucho más, de transmutarse. No grita, no exige, no necesita imponerse a través de la violencia, la coerción o la demostración ostentosa de fuerza. Simplemente insiste con una quietud y una tenacidad asombrosas. Insiste en levantarse una vez más, después de cada caída, transformando el tropiezo en una lección. Insiste en aprender de los errores, en perfeccionarse, en persistir cuando el camino se vuelve arduo, cuando el cuerpo flaquea o la mente se nubla. Esta voluntad silenciosa insiste en expresarse a través de la creación artística más sublime, a través de una decisión difícil
tomada con una integridad inquebrantable a través de una palabra dicha con honestidad brutal que puede sacudir los cimientos de lo establecido o de una verdad incómoda. La voluntad de poder insiste incluso en medio del miedo más paralizante o del dolor más agudo, transformando estas experiencias aparentemente negativas en combustible para la acción, la reflexión y la autosuperación. A esta fuerza la llamó la voluntad de poder, pero es absolutamente crucial, vital para la comprensión de su filosofía. Entender que esta voluntad de poder no se refiere al poder en su acepción más común y superficial. No es el poder como un dominio tiránico sobre otros, ni la conquista externa de territorio, ni una ambición desmedida por acumular riqueza, fama o estatus social. Es algo mucho más íntimo, más esencial, más existencial y profundamente biológico. Es la energía vital fundamental que impulsa a todo ser vivo a desarrollarse plenamente, a superarse continuamente, a desplegar su máximo potencial, a manifestar todo lo que es y todo lo que puede llegar a ser. Y lo hace de manera significativa y paradójica, incluso y sobre todo frente a la adversidad, utilizando los desafíos y los obstáculos no como freno, sino como catalizadores para un crecimiento aún más robusto y una autosuperación más profunda. La resistencia que encuentra el brote contra la piedra es precisamente lo que lo fortalece. La voluntad de poder, en su manifestación más pura y auténtica, no es estridente ni grandilocuente. Para Nietzsche, la transformación personal no es un lujo opcional, reservado para unos pocos privilegiados, ni es un mero capricho de la automejora. El ser humano como puente, la constante metamorfosis del yo Nietzsche. Con una metáfora poderosa y evocadora, veía al ser humano no como un punto final de la evolución, una criatura terminada y acabada que ha alcanzado su cenit. Y ese llegar a ser ese proceso incesante de autosuperación y autocreación requiere ineludiblemente atravesar pruebas significativas, superar antiguos yoes limitantes, esas versiones de nosotros mismos que ya no nos sirven. La voluntad de poder te insta a tomar una responsabilidad plena y absoluta por tu vida. Pero es vital recalcar que no lo hace desde la culpa paralizante o el juicio moralista que nos condena, porque, paradójicamente, es en lo más profundo de esa oscuridad autoimpuesta, en la confrontación con tus propias sombras, con tus miedos más arraigados, con tus vulnerabilidades ocultas y tus contradicciones internas. La vida de Nietzsche fue, en muchos aspectos, un reflejo práctico de su filosofía. Fue en ese aislamiento elegido, en esa quietud profunda y voluntaria, lejos de las distracciones y las expectativas externas, donde maduró gran parte de sus ideas más revolucionarias y transformadoras. En esta segunda etapa del sendero silencioso, al contemplar la voluntad de poder, Nietzsche te recuerda una verdad esencial y paradójicamente, y ese arduo camino hacia la autenticidad radical, aunque pueda parecer una lucha constante, un esfuerzo incansable contra las resistencias internas y externas, también puede ser, en última instancia, un profundo descanso. Te invito ahora a un ejercicio mental profundo. Cierra los ojos por un momento, en esta quietud que te abraza, y respira hondo, permitiendo que el aire llene tus pulmones y la calma se asiente en tu interior. Es importante entender que no se presenta como una amenaza apocalíptica, ni como una promesa de dicha celestial. Es, en su esencia más pura, una pregunta radical. La pregunta clave que resuena en el silencio es: ¿y si tu vida tuviera que repetirse eternamente, tal como la has vivido hasta ahora, la volverías a vivir tal como es?
con todos sus matices, sus contradicciones y sus verdades incómodas? ¿No buscarías que incluso los momentos más pequeños y aparentemente insignificantes de tu vida tuvieran algún tipo de belleza intrínseca, de sentido de autenticidad? ¿No dejarías de postergar tu verdadera esencia, tu autenticidad, esperando un momento ideal que quizás nunca llegue? Nietzsche nunca prometió una vida fácil o exenta de adversidades. De hecho, abogó por abrazar el dolor como un maestro. Este concepto del eterno retorno significa abrazarlo todo. Significa decir un sí rotundo y valiente a las pérdidas inevitables. A hablar con más verdad y autenticidad. A amar con menos miedo y más coraje. Y a ser tú mismo en tu expresión más pura, sin necesitar la validación del mañana o la aprobación de los demás. Porque en este juego sin fin del eterno retorno, no hay aplausos externos que buscar. No hay castigos divinos que temer. Solo hay una pregunta constante y persistente. Resonando en tu conciencia, ¿vivirías esta vida otra vez, tal como es, con toda su plenitud y sus contradicciones? Y si la respuesta honesta es no, quizá lo más noble y valiente que puedes hacer por ti mismo es empezar a transformarla, aquí y ahora. No desde el rechazo de lo que has sido, sino desde el cuidado profundo, desde la responsabilidad radical y desde la más íntima y poderosa afirmación de lo que tú eres ahora, con todo tu potencial latente. A las dudas paralizantes, a las noches sin respuestas a las debilidades y a los momentos de profunda vulnerabilidad. Y con la misma fuerza y alegría significa también decir un sí, jubiloso y agradecido a las pequeñas alegrías cotidianas, al aroma del café por la mañana, al calor de un rayo de sol sobre la piel en un día frío, a una conversación inesperada que te ilumina a la risa de un ser querido. Es una afirmación gozosa de la totalidad de la vida, en su luz y en su sombra. ¿No empezarías a ver cada instante, por trivial que parezca, como un hilo precioso que forma parte de un tapiz eterno, digno de ser tejido con plena conciencia? La trivialidad se disolvería y cada microdecisión adquiriría un peso existencial. Ahora, atrévete a imaginar qué pasaría si todo lo que has vivido hasta este instante, cada día que ha amanecido y anochecido, cada gesto que has realizado, porque sin nada de lo vivido puede rehacerse, si el pasado es inmutable en su repetición, entonces lo único que realmente importa es vivir el presente con tal claridad, con tal presencia, con tal intensidad y autenticidad, que no te arrepientas de haber estado dormido a tu propia existencia, de haberla desperdiciado en la inercia o la evasión. Es un llamado a la vigilancia existencial. Cada palabra que has pronunciado, cada pensamiento que ha cruzado tu mente, cada alegría efímera y cada dolor profundo, fuera a repetirse exactamente igual, una y otra vez, por toda la eternidad. Tal como la vives ahora y como la has vivido, la vivirás otra vez y otra vez, innumerables veces. Es aceptar que todo lo vivido tiene un peso intrínseco, tiene un sentido y un valor, y que ante esa realidad inalterable, tú tienes el poder supremo de elegir cómo responder a ello, cómo interpretarlo y cómo integrarlo en tu ser. Tienes la libertad de darle tu propia resignificación, y no habrá nada nuevo en ella, sino que cada dolor y cada alegría y cada pensamiento y cada suspiro y todo lo inexpresablemente pequeño y grande de tu vida volverá a ti todo en la misma sucesión y secuencia, el mismo espíritu demoníaco y la misma araña y la misma luz de la luna entre los árboles y el mismo instante y yo mismo. El eterno reloj de arena de la existencia se invertirá una y otra vez, y tú con él, polvo de polvo. Y la pregunta que surge de esta revelación no es si esta repetición es una verdad
literal o un hecho científico. La pregunta es mucho más poderosa y transformadora. ¿Cómo cambiaría tu forma de vivir, de sentir, de decidir, si sintieras esta idea como una verdad innegable en tu fuero más íntimo? Piensa en ello sin la posibilidad de cambiar absolutamente nada, sin la opción de rehacer un error, de borrar una palabra dicha o de evitar un momento de tristeza. To do, say, repeat. Este es el concepto del eterno retorno, una de las ideas más enigmáticas, vertiginosas y a la vez más profundas de la filosofía de Nietzsche. En la superficie, esta idea parece un mero juego de pensamiento, una abstracción filosófica sin implicaciones prácticas, pero en lo profundo es una prueba radical de aceptación existencial. No se trata de una aceptación resignada, de encogerse de hombros ante el destino, ni de una aceptación pasiva que te lleva a la inacción. Por el contrario, es una afirmación serena, completa, absoluta de lo que eres y de lo que ha sido tu vida hasta este momento. Es un acto de profunda autoaprobación, un sí rotundo a tu propia existencia con todas sus imperfecciones. Nietzsche imaginaba un espíritu demoníaco que viene a ti en la soledad de la noche, cuando todo está en silencio y las defensas bajan, y te susurra al oído, con una voz inquietante, pero liberadora, esta vida. Si cada acción, cada palabra, cada sentimiento y cada experiencia que atraviesas va a regresar a ti una y otra vez, infinitamente. Este pensamiento, lejos de ser abrumador o agobiante, puede ser, paradójicamente, profundamente liberador. No significa evitar el dolor o buscar una utopía sin sufrimiento. Aceptar el eterno retorno no es una capitulación. No es aceptar que todo es perfecto o que no hay espacio para la mejora. Así, esta idea enigmática y desafiante de Nietzsche se convierte en una brújula suave, pero poderosa para navegar la vida. Una brújula que te impulsa a elegir con más atención en cada instante. Has recorrido, con lentitud y sin exigencias, una travesía profunda por las ideas de un hombre que vivió intensamente en la vastedad de su mente, pero también en la fragilidad de su cuerpo, en la profundidad del dolor y en el misterio ineludible del existir. Él no buscaba discípulos sumisos, sino espíritus despiertos, individuos capaces de hacerse preguntas fundamentales sin la necesidad imperiosa de respuestas definitivas o consoladoras. Más bien te mostró a la soledad como el espacio sagrado de un caminante que precisamente porque se encuentra solo, sin la distracción de las voces externas, puede descubrir con claridad meridiana lo que en verdad quiere ser y forjar su propio destino. Te habló del sufrimiento no como un castigo divino o una maldición, sino como una parte intrínseca del pulso vital que, en su crudeza, da forma, templa y refina el alma humana. Permite que resuenen en ti como una melodía lejana, que no pide ser escuchada a la fuerza, pero que permanece, invitándote a una reflexión más íntima. La noche, con su manto de misterio y quietud, te cubre y te protege. Tu mente está tranquila, serena. Why, Nietzsche? Bueno, él también supo lo que era pasar noches enteras sin dormir, abrumado por el peso de sus pensamientos. Pero tú, en este momento, puedes dormir ahora y soñar. Soñar sin miedo, sin las cadenas de la culpa o el arrepentimiento. Soñar como alguien que ha aprendido a decir un sí profundo y radical a todo lo que ha sido y a todo lo que vendrá, con la plena aceptación de la vida en su totalidad. Mañana, al despertar, seguirás tu camino y quizás con un poco más de coraje para enfrentar lo que venga, con un poco más de silencio interior para escucharte a ti mismo y con un poco más de ti, de tu esencia más auténtica y poderosa.
Friedrich Nietzsche no te pidió en ningún momento que lo siguieras ciegamente, como un dogma o una receta. Te invitó a imaginarte en soledad, pero no como alguien abandonado a su suerte o castigado por el aislamiento. Te reveló que las caídas, lejos de ser interrupciones en el camino, son parte esencial del ritmo, de la danza de la vida que te impulsa a levantarte, a aprender y a seguir adelante. Tu respiración, suave y rítmica, te ancla en el presente. Tu cuerpo, ya entregado al descanso reparador. Y quizás una pequeña semilla de claridad, de autoconocimiento, de valor, sembrada en lo más profundo de tu mente y tu espíritu. Y al final de este viaje introspectivo, te puso frente a un espejo singular, un espejo que no acusa ni halaga, que no juzga ni sentencia, sino que simplemente plantea la pregunta más esencial y desafiante de todas. ¿Repetirías tu vida exactamente como ha sido, con cada detalle, cada alegría y cada pesar? Te mostró que el dolor es el crisol de la fortaleza, el fuego que purifica y endurece el espíritu. No hay una respuesta correcta ni incorrecta a esta pregunta. No hay un juicio moral esperando al final. Hay solo esta noche que te envuelve. Deja que estas ideas profundas de Nietzsche no te empujen con urgencia, no te demanden acción inmediata, sino que te acompañen con suavidad, como un río sereno que fluye en la distancia. Descansa ahora.